Este documental no debe ser mostrado a menores ni a nadie que no desee verlo. Rem Koolhaas y la arquitectura moderna, episodio 2. Casa da Música. No solo construimos un edificio público, sino un edificio para el público. El edificio muestra claramente su carácter. Los enormes ventanales provocan una sensación de frío, sin arcos ni curvas. Parece una enorme nave espacial que hubiera aterrizado en medio de la ciudad. Koolhaas se inspiró en el entramado de los callejones de Oporto y en sus empinadas escaleras e incorporó algunos detalles a sus edificios, pero en este caso las escaleras eran de aluminio. Las fachadas de las casas y de las iglesias mostraban llamativos colores, y los patios de los restaurantes se diseñaban en un elegante blanco y negro. En la sala más exclusiva reina la nostalgia. We are living in a kind of very strange condition where sometimes we do very rational forms of architecture that are kind of really completely argued on a rational level. Where we have a lot of negotiation with clients or with boards, and where we have to explain every step. Of course, the amazing part of working on a competition is that you can show in one go kind of something that you consider your last word, and that the clients then have to take or leave. But once they take it, it gives you a much greater influence on how and much earlier influence on how the kind of building can initially look. Ahora deseo mostrarles algunos casos de contextos y diseños insólitos que pueden motivarnos e inspirarnos en arquitectura. Por ejemplo, nuestro estudio no podría construir un edificio como este, porque pertenece a un segmento del espectro arquitectónico reclamado por otros. Los que se dedican a este tipo de diseños hacen su trabajo mejor de lo que lo haríamos nosotros. En este sentido, y desde nuestra posición, debemos tener mucho cuidado con los proyectos que elegimos. Solo si nos respetamos unos a otros, nuestra libertad será completa. Los elementos externos, como esos túneles, nunca me parecieron apropiados. El diseño era antiestético. Esta fue la primera presentación que se le mostró al cliente. Se trataba de ganar espacio. Y con ese objetivo, retiramos mucho volumen para ampliar el salón. El patio, el espacio de él y el de ella. Y para el de ambos. Este fue el resultado. El método tiene gran interés a la hora de distribuir el espacio porque nos permite cambiar la geometría. Podemos producir transparencias y perspectivas en todo el edificio. Este edificio fue un proyecto basado en una caja de zapatos. Para definirlo de un modo gráfico, yo diría que nos fijamos en lo que sería el negativo de la caja y tratamos de llenar ese espacio. Perforamos una especie de túnel en su volumen. Fue una idea innovadora. Al mismo tiempo, creamos una caja de zapatos y algo que no era una caja de zapatos, pero con la acústica adecuada. Era fascinante. La gran sala de conciertos fue excavada en el edificio, y en la zona donde se encontraba la sala pequeña, creamos un volumen mayor que conectaba con el exterior. El edificio se transformó completamente. Ahora vamos a repasar las etapas que atravesamos antes de completar la transformación. Todo encajaba perfectamente. Decidimos situar aquí la sala principal y aquí la más pequeña. Y sobró espacio en el edificio para excavar otros habitáculos importantes. Y también hay una zona dedicada a la cibermúsica. Por supuesto, no podíamos olvidar la entrada, una estancia para músicos jóvenes y otros departamentos que podrían ser utilizados para los ensayos. Somos muy optimistas.
Presenté el proyecto en Oporto hace unas 3 semanas. Y tenemos muchas probabilidades de que sea seleccionado. Tal como yo vi el edificio, debía tener 2 soportes. Las paredes serían altas y la forma del conjunto las envolvería, dejando espacios vacíos. Cuando fue concebido no contenía nada, solo se diseñó la forma del edificio. Posteriormente, decidí poner un refuerzo mínimo de unos 40 centímetros, aunque no era necesario. Se trata de una estrategia que hace sospechar una debilidad inherente en el edificio. Después colocamos elementos estabilizadores que también funcionaban como conexiones. Hay líneas que atraviesan el espacio como enormes puntales. La entrada es impresionante. Surge entre puntales que se cruzan. ¿Y por qué están ahí? Porque al principio todo era débil. Y los pusimos para dar soporte a las piezas que necesitaban un refuerzo. Pero, ¿dónde se encuentra el punto más resistente del suelo? Ahí abajo. Rem y yo hemos adoptado esa especie de técnicas oportunistas. Nos parece que son elementos muy poéticos. Estos refuerzos espaciales tienen algo de poético, no hay duda. Si el ángulo que formaran fuera diferente, quizás parecerían grotescos. Nos encontramos 2 refuerzos largos y uno corto que salen del techo. Es como si formaran un yugo. Si lo hubiésemos concebido del modo tradicional, la pared habría sido más larga. De este modo viene la frase que Rem y yo acuñamos hace mucho tiempo. Estúpido, pero elegante. En cierto sentido, la gente no comprende que muchos diseños arquitectónicos surgen inconscientemente. Creemos que seguimos un camino, pero al final nos conduce hacia algo totalmente distinto. En este edificio en particular nos encontramos con muchas sorpresas. Fueron apareciendo a lo largo de las distintas fases de la realización. En mi opinión, hemos trabajado con un objetivo muy claro, y creo que es evidente cuando uno observa detenidamente el diseño. Pretendíamos que los espacios vacíos fuesen más importantes que los espacios sustanciales. Decidimos dar prioridad a otras estructuras porque, en ciertas ocasiones, una ausencia puede ser más relevante que una presencia. Esta sala es la materialización de una idea que ya habíamos concebido hace mucho tiempo. Y creo que todo esto surgió como una especie de resistencia moral contra la arquitectura y contra las creaciones más tradicionales. Y lo conseguimos después de grandes esfuerzos. Me resulta más sencillo quitar que poner. Y esa es una cuestión muy reveladora para mí. Desarrollamos al mismo tiempo los proyectos de Seattle y Oporto. Y fue una experiencia muy enriquecedora. Uno de los edificios es obsesivamente lógico y el otro desafiantemente irracional. Parecen hermanos. No se trataba de que los productos finales fuesen diferentes, pero a medida que pasa el tiempo, Rem muestra más interés por los proyectos arriesgados e irracionales. Sin embargo, algunos de nosotros todavía estamos muy centrados en los edificios que son obsesivamente racionales, aunque sabemos que los resultados son muy poco innovadores. No me gusta describir en detalle las obras y lamento profundamente mi falta de interés en este sentido. Ya me resulta complicado definir una idea y después tengo que encargarme del diseño y de la construcción. Son procesos duros, complejos y exigentes, así que cuando termino no siento deseos de explicarlos. Cada vez soy más reticente a dar conferencias de este tipo. En mi opinión, las explicaciones son muy aburridas y limitadas. Y creo que no soy capaz de describir bien un procedimiento ni un proyecto que ya he concluido. En estos casos, lo único que tengo claro es que todo son ambigüedades. La fórmula de Culas.
Berlín, Alemania, 1997. Rem Koolhaas y su equipo han sido elegidos para diseñar la nueva embajada holandesa, situada a las orillas del río Spree. La idea de construir los bloques de viviendas tradicionales de Berlín. El resultado, una combinación independiente de diversas estructuras. El edificio demuestra ser una variación arquitectónica que se emancipa de la calle. Las cavidades parecen haber sido excavadas en el volumen de un cubo y forman una trayectoria zigzagueante. Se trata de una fantasía espacial que se desenvuelve dentro de un espacio cúbico, y este se retuerce sobre sí mismo, creando un caos controlado. Hay que entender que Koolhaas es un arquitecto que trabaja basándose en contradicciones. No es posible definirle con una sola frase. Su misma persona ya está plagada de contradicciones. Una prueba es que siempre trata de conciliar los espacios abiertos y cerrados. En la Casa da Música de Oporto, el edificio da la impresión de estar cerrado. Es un bloque de cristal y cemento, y parece un meteorito que hubiera caído en medio de la ciudad. Otra contradicción es la mezcla de materiales caros y económicos. Por ejemplo, utilizó paneles de madera contrachapada en la sala de conciertos de la Casa da Música. Y al mismo tiempo, embelleció las paredes con pan de oro. En principio, uno cree que el efecto será absurdo. Junta materiales baratos con otros muy caros. Cuando creamos juntos, siempre aparece algo de tensión y un rechazo automático hacia ciertas ideas. Rem tiene ese concepto holandés de la estética radical y muy duro, y a veces muestra un rechazo casi calvinista. Pero también tiene otro lado mucho más flexible, que aparece en determinadas ocasiones, y lo podemos comprobar en este edificio y en los que desprenden una energía tan sensual. Koolhaas muestra una sensualidad muy acusada hacia las materialidades y las texturas. Yo rechazo el modernismo en su conjunto, así como las formas simples fuseladas, en forma de caja o de máquina. No me gustan las tendencias del final del modernismo. Rem trabaja según la tradición modernista, aunque no emplea los materiales de la misma forma, y por eso me gusta su arte. Como arquitecto, Rem es principalmente modernista, o le gustaría serlo, pero esa corriente no destaca en la actualidad. Por eso se le cita tantas veces, y existen tantas referencias. También aparece a menudo el nombre de Mies van der Rohe. Se le pone como ejemplo del diseño de collage. Rem tiene influencias del teatro y principalmente del cine. Fijémonos, por ejemplo, en la embajada holandesa de Berlín. Hay un pasillo, en forma de gusano o de serpiente, que conecta todo el edificio, y aparecen varias estructuras espaciales de naturaleza expresionista. Es como el proceso de una película. Acción, corten, acción, corten. Todos sus edificios tienen esa particularidad. También la Casa da Música de Oporto, donde uno tiene la sensación de entrar en una nave espacial. Para acceder al interior, hay que subir por un complejo laberinto de escaleras. Y de repente, aparece la caja de zapatos de la sala de conciertos. Su arquitectura es más bien extraña. Hay diseños tan singulares que desembocan en momentos de suspense e irritación. Tienes la impresión de que el suelo desaparece bajo tus pies y sientes que flotas. Un crítico escribió: "Te sorprende salir sin heridas de un edificio de Koolhaas". Sí, esa es una de las características de sus edificios.
Los holandeses tienen un sentido del humor y del sarcasmo muy extraño y característico. Cuando visité Holanda por primera vez, me pareció que allí no conocían el sarcasmo. Creía que les faltaba un punto irónico en el carácter. Más tarde me di cuenta de que su ironía era muy aguda. El modo en que indagaban en el sentido de las cosas es perverso. Sí, esa es la palabra exacta. Encuentran cierto placer en la perversión. Es una particularidad de los holandeses y de Rem. Desde esta perspectiva se parece a las construcciones de los nazis. Se pierde el sentido del volumen. Uno siente que camina de forma paralela a la realidad. Desde aquí se atraviesa todo el edificio pasando por una cascada de escaleras. Las escaleras son uno de los elementos básicos. A un lado encontramos el río Spree y al otro la torre de la Alexanderplatz. Esta vista está legalmente protegida para que nadie pueda construir delante. El recorrido ha sido diseñado específicamente. Mi idea era muy clara en este caso. Pretendía que no solo el ambiente, sino el momento utópico del comunismo entrasen a formar parte de la experiencia. La perspectiva varía mucho según se va ensanchando o estrechando el espacio. Las dimensiones del edificio se basaron en el recorrido que tendrían que seguir los diplomáticos. Ese fue precisamente uno de los atractivos de este proyecto. Existía una relación directa entre las instituciones y las dimensiones. Imaginemos 25 personas que no se conocen y que coinciden de repente en esta sala. Resultaría agradable encontrarse en un ambiente así y que la sensación de flotar en el vacío proporcionara por sí sola un tema de conversación. Para un hombre tan teórico resulta muy sencillo recurrir a mecanismos diversos e inspirarse en ellos. Mecanismos del teatro, de la arquitectura, de la sociología. Y uno de los mecanismos de la arquitectura consiste en distinguir entre lo privado y lo público, el interior del exterior, lo superior de lo inferior. Pero articular y combinar los opuestos es otro mecanismo que se suele utilizar al visualizar un proyecto. Rem patentó una idea a la que llamó Starkfriedom y la desarrolló para la Casa de Burdeos. Encontró el modo de trabajar sobre una casa tradicional, pero aplicó ciertas modificaciones para que el resultado fuese innovador. Esa fue realmente la razón por la que presenté esas patentes. Se trata de mecanismos, de trucos. En ese sentido, yo también lo veo así. ¿Pero no has tratado de ceñirte a algún mecanismo elemental en arquitectura? Te pregunto esto porque no conozco a ningún arquitecto que haya sabido responder a esta cuestión. Ni siquiera saben definir esos mecanismos. Es una pregunta absurda que se hacen los teóricos. Bueno, siento cierta nostalgia por esas preguntas. Y esa es una de las razones por las que no dejo de preocuparme por Mies van der Rohe. ¿Cómo puede haber alguien que siempre tiene la misma respuesta para todo? Yo no me considero capaz de eso. La constante de Ludwig Mies van der Rohe es la caja de cristal, acero y ángulos rectos. Todo lo que caía en sus manos salía en forma de caja.
Frank Lloyd Wright deconstruyó la caja, apretando los bordes hacia el interior, y liberó las paredes que soportaban el techo para ganar más profundidad. La consecuencia es una sucesión de estructuras que se proyectan hacia el interior y hacia el exterior. Introduciendo y retirando bloques, capta espacio del exterior y lo suma al del interior. El modelo de Coolars Mies van der Rohe busca deconstruir la estructura de la caja. En su pabellón de la Feria Mundial de Barcelona, la pared, al igual que en el modelo de Wright, ya no es el límite del edificio, sino un elemento divisor. El interior de los pabellones se convierte en un patio dividido por paredes de ónice y cristal verde. Pero ¿cómo puede realizarse una deconstrucción y una restauración al mismo tiempo? Mies van der Rohe presentó su solución en el diseño de la Farnsworth House, una casa herméticamente cerrada que separaba claramente el interior del exterior, pero al ser transparente suprimía la distinción entre privado y público. El sentido del espacio se prolonga en ambas direcciones y ofrece a la vez intimidad y apertura. Las paredes de cristal permiten que el exterior entre en el interior y los suelos continuos llevan el interior hacia el exterior. Así emerge un espacio imaginario. Las primeras casas construidas por Coolars son variaciones del diseño de las Farnsworth House. En las casas patio la caja es el centro y el tema principal. El diseño anti-individual, como lo llama Wright, hace que la idea de una casa aislada pero pública sea posible. Coolars retira el interior de la caja y diseña el edificio alrededor del vacío. Es la presencia de esta ausencia la que crea el espacio. El edificio se convierte en el patio interior de la caja vacía. Su casa holandesa es la respuesta a la Farnsworth House, pero invirtiendo el proceso de diseño. Las paredes de cristal permiten que el interior se funda con el exterior y eso provoca un cierto grado de incertidumbre. La fachada de cristal también se integra perfectamente en los alrededores del edificio y el diseño del interior no choca con el exterior. Pero aunque se trata de una experiencia fascinante, las paredes de cristal no protegen contra las miradas de los vecinos. Vivir aquí es vivir en público. Coolars reacciona. En el centro de su caja instala un núcleo cerrado y crea una caja dentro de la caja. Después hay dos cajas más, el dormitorio y el baño. Y de nuevo un espacio exterior en el interior, el patio. Un puente levadizo cierra la única entrada y muestra claramente la idea que Coolars pretende desarrollar, una conexión dentro de una casa abierta. Aquí se encuentra un mecanismo que podría ser descrito como la fórmula de Coolars. Al duplicar la caja de las Farnsworth House y colocar una dentro de otra, Coolars realiza una transición mediante una rampa que funciona como articulación. Con eso crea un ambiente. En la Villa d'Alava, Coolars probó una versión vertical. En lugar de colocar una caja dentro de la otra, la situó encima. De ese modo, pretendía multiplicar el espacio y la comunicación entre las cajas. Cuanto más grande fuese el edificio, más posibilidades existían de conectar espacios tradicionalmente separados. Cortando y plegando los suelos.
El suelo es siempre importante, y este se pliega sobre sí mismo. De este modo, trata de establecer conexiones entre los distintos ambientes, o también entre ambas cajas. Hemos propuesto un diseño vertical de lo que en un principio se desarrolló en horizontal. Si se fijan detenidamente, ahí es donde hemos realizado el mayor esfuerzo y donde se encuentra nuestra aportación más original. Los diseños de culas no pueden entenderse sin analizar las secciones transversales. La caja debe observarse desde todos los ángulos. Por dentro, el espacio prevalece. Por fuera, la forma es la prioridad. En el interior, un laberinto representa la incertidumbre programada dentro de una certidumbre arquitectónica. En el exterior, las formas son muy claras, casi bruscas. Es el resultado de la oposición entre la envoltura y el contenido. Con esta propuesta, Culas retorna a un antiguo y olvidado motivo: las iglesias del estilo gótico, que ofrecen esa contradicción entre el interior y el exterior. En el ático gótico, el exterior era una prolongación lógica del interior de un edificio, pero en algunas iglesias, como la Catedral de Albi, domina la oposición entre el interior y el exterior. Los contrafuertes del interior dan al exterior la apariencia de un bloque colosal de ladrillos. Por una parte, el espacio interior que se extiende libremente por todas partes. Por otra, la intimidad austera y estricta del exterior. Por una parte, el moderado romanticismo del interior. Por la otra, la claridad frugal del exterior. Esta contradicción refleja perfectamente la división luterana entre el misticismo y el realismo, entre el sentido de la posibilidad y el sentido de la realidad. Culas quiere reforzar esta conexión más allá del punto de ruptura. En el interior percibimos una vida rica y muchas facetas repartidas en distintos detalles que no tienen conexión entre sí. En el exterior destaca la clara envoltura, diferente y autónoma del edificio. Culas busca grandes bloques que después integra en el paisaje. En cajas. O bien las clava en la tierra, o las deja volar. Rem no solo se preocupa de la forma del edificio, sino también de las posibilidades que ofrece. Estudia la manera de manipular los contornos y de modificar los espacios. Empieza desde un lugar en concreto y después se va extendiendo por todas partes. Le interesa mucho la envoltura, pero nunca descuida la organización interior. Y trata este espacio como una entidad aislada. De modo que el diseño de las estructuras dentro del edificio no está necesariamente definido y articulado por la envoltura. Hay muchas formas de abordar nuestro trabajo, y sabemos que en realidad la idea de la que partimos es solamente eso, una idea. Después evoluciona de manera imprevisible, y además existen métodos para que la estructura de los edificios sea ambigua e indeterminada, aunque en cierto modo su identidad y su esencia siempre son reconocibles. Empezamos casi todos los proyectos con la certeza de que el resultado es incierto. El resultado nunca se puede garantizar. Ciertas estructuras pueden ser manipuladas hasta un número indefinido de veces antes de que encontremos la forma adecuada. Sin formas no hay nada ante lo que podamos reaccionar. Entonces, ¿se trata de complejidad en las formas? Sí, resulta algo contradictorio. Rem Koolhaas escribió un ensayo, Bigness, en el que se trata en profundidad este tema, y se extiende mucho describiendo los procesos. Propone que los arquitectos deberían resolver problemas específicos desde perspectivas más arriesgadas y tendrían que permitir que las soluciones interactuasen.
Quizás es una alternativa muy compleja, pero habría que mantenerse al margen y dejar que la forma determinase las interacciones en un edificio. Antes de resolver el problema A, el problema B y el problema C, debemos asumir que existen zonas entre A y B, entre A y C y entre B y C que no somos capaces de controlar. Y no sabemos nada de lo que ocurre en ellas. Como resultado, cuando contemplamos esa clase de arquitectura, la consideramos compleja y elaborada. Considero la biblioteca de Seattle y la Casa da Música como el resultado final de una progresión de 18 años. El siguiente objetivo es el edificio de oficinas de la televisión china. La sede es la CCTV, ubicada en Pekín. CCTV. Casi con seguridad, ha sido la decisión más importante que hemos tomado en nuestro estudio. Poco después del 11 de septiembre, los organismos oficiales recurrieron a nosotros. Nos pidieron que hiciéramos una propuesta para reconstruir el World Trade Center de Nueva York. Y, por otro lado, se nos pidió un anteproyecto para las nuevas oficinas de la televisión china. Iban a crear un nuevo canal de televisión en Pekín para retransmitir las Olimpiadas de 2008. Después de la catástrofe de la Zona Cero, dos ideas rondaban en el estudio, o mejor dicho, en la cabeza de Rem Koolhaas. Se sentía defraudado, estaba molesto por el tratamiento recibido en Estados Unidos. Y no parecía que hubiera ningún trabajo a la vista. No salió el proyecto de Whitney, ni tampoco el del hotel para Ian S. Reader. Tampoco fuimos seleccionados por el Museo LACMA. Rem había puesto sus miras en Estados Unidos, pero no había conseguido nada. Rem escribió algunos artículos expresando su decepción con Estados Unidos, y eso nos puso las cosas aún más difíciles en ese país. Ya no se trataba de ningún rumor. El cliente llamó directamente al estudio y nos dijo: ¿qué significa ese artículo sobre nosotros en la 7ª página del New York Times? Rem consideraba que Asia y China eran mucho más importantes. Ya había trabajado para las aerolíneas Shenzhen y los cambios en el país le habían sorprendido mucho. Allí se podía trabajar más rápido y con más flexibilidad que en cualquier otra parte del mundo. Eso era lo que más le atraía de China. Desde el cruce de Siden hasta el primer edificio, las construcciones típicas del centro de Pekín son las más comunes. Llegan a los alrededores de Binong. El cruce de Siden fue añadido entre la avenida de Tiananmen de 100 metros de ancho y la calle Siden de 70 metros. Ha representado un nuevo aporte a la arquitectura moderna. Su belleza se complementa con la modesta fachada de cristal. La situación cultural de Pekín es muy diferente a la de Nueva York. Y también las costumbres y el ritmo de vida son muy distintos. En términos arquitectónicos, cambiar de entorno es enriquecedor. Y eso supone una ventaja para Rem. Es un buen momento para captar los cambios. Creo que Rem ha tenido muy buena suerte. Estuvo en Pekín en el momento adecuado. Llegó en un momento en el que sus ideas podían dar lugar a grandes cambios. Rem Koolhaas construyó un rascacielos para un canal de la televisión china, pero no propuso nada para la Zona Cero. Y al mostrar esa actitud, fue muy consecuente con sus principios y sus planteamientos para el futuro. No siente deseos de resucitar momentos nostálgicos. Quiere construir en un sistema que estuviese experimentando grandes cambios. China es un país que vive mirando hacia el futuro. Tiene un sistema totalitarista, pero Rem confía en que pronto surgirá un proceso democrático. El diseño es impactante y muy arriesgado. Lo que ha hecho es doblar las Torres Gemelas y crear una O inmensa. Es toda una declaración, no solo porque parece un arco del triunfo, sino porque también se trata de la última reacción al 11 de septiembre.
Sería el primer rascacielos que construyésemos. Y reflejamos en el diseño todas las ideas de Delirio de Nueva York. Si nos fijamos en el trabajo de Oma y de Renck, vemos que solo habían construido edificios horizontales. Por esa razón, consideramos que se trataba de una oportunidad única. No podíamos desaprovecharla. De repente se nos presentaba la ocasión de construir un rascacielos. Por supuesto, lo que hicimos en primer lugar fue recurrir a las ideas de Delirio de Nueva York, y después estudiamos el proyecto. Al mismo tiempo, repasamos los últimos 100 años de la historia de los rascacielos y los inicios de Nueva York. Su altísima densidad de población y su gran variedad de construcciones han condicionado las costumbres de sus habitantes y, por supuesto, el ritmo de vida en el centro de Manhattan. Pero ya no sucede lo mismo con los rascacielos. En los distritos financieros se construyen principalmente grandes torres. Y es así porque funcionan como herramientas para la especulación. Y en el mejor de los casos, como un símbolo que representa la identidad de las empresas. Por supuesto, la meta es construir el edificio de apartamentos más alto del mundo. Pero esa es una carrera en la que solo se puede perder. Incluso aunque ganáramos, alguien construiría enseguida otro edificio más alto. Por eso tratamos de plantearnos otros objetivos. El valor de un rascacielos no puede estar determinado únicamente por su altura. Si los arquitectos solo hubiesen prestado atención a su orientación vertical, no ofrecerían nada a la ciudad. Rem y yo llevábamos 10 años planteándonos la idea de construir rascacielos. Habíamos hecho unos 7 años antes para un cliente coreano, pero normalmente nos centrábamos en otros proyectos. El rascacielos que diseñamos iba a ser el más estrecho del mundo y tenía cerca de 400 metros de altura. Un diseño estúpido, pero elegante. Pero ¿cómo podríamos alcanzar tanta altura? Bueno, decidimos colocar otro edificio a su lado. Se nos ocurrió la idea de apoyarlo contra el rascacielos y planteamos un diseño con edificios que se soportaban entre sí. Respecto al diseño del rascacielos para la CCTV, recuerdo que ya estaba todo decidido cuando Rem me telefoneó y me dijo: estoy pensando en introducir un lazo. Quiero que el edificio parezca volar. Le pregunté a Rem qué quería transmitir exactamente con esa idea. Entonces recordé los bocetos del proyecto coreano. Uno de los edificios formaba una especie de collar. Habíamos dispuesto un collar en el espacio y a través de él pasaba el edificio de 400 metros de altura. Su anchura era de 20 metros solamente y el collar funcionaba como un arnés. Cuando el viento sacudía el edificio, este golpeaba el collar y la carga se transmitía a los otros dos edificios. Fue una innovación que rompía con la tipología de los rascacielos. Si ahora observamos los edificios de la CCTV y nos fijamos en el lazo, vemos que es lo que más resalta del edificio central. Supongo que por eso surgió la idea y Rem le dio prioridad. Al analizar su forma, nos damos cuenta de que el collar y el lazo son estructuras muy similares. La CCTV lucía un extraordinario lazo colgado en el espacio. Y aunque parecía desestabilizar el edificio, este se sostenía precisamente gracias a ese diseño. Desde cierta perspectiva, parece un sencillo bastidor, pero si lo observamos desde otro ángulo, da la sensación de que flota en el aire. La presencia del lazo nos permitió construir 10 pisos más. El edificio se alza más de 230 metros por este lado y lo mismo por el otro.
华东建筑设计研究院有限公司被确定为国内设计和北京市朝阳区东三环中路32号，在北京中央商务区 CBD。La forma del edificio es en realidad un símbolo. Representa la compleja estructura de la televisión. Es un lazo cerrado en el espacio. Una fusión circular de todos los procesos que intervienen en el funcionamiento de un canal. La idea del lazo se aprobó y se desarrolló por un motivo. Es un elemento que sustenta el edificio principal, pero sobre todo simboliza una forma de control y también la pérdida de control. Y esas situaciones se suceden continuamente. Siempre habrá golpes de suerte, nuevas oportunidades y momentos de descontrol. Y es mucho más significativo que eso ocurra en Pekín, en Shanghái o en otras ciudades de China. Quisimos construir un edificio sin tener que partir exclusivamente de su disposición vertical. Debía tener además un contenido propio, unas funciones. Y con ese edificio pretendíamos insertar esas ideas en la estructura exterior del edificio. El lazo era la clave. Esta fusión de todas las partes individuales se remonta una vez más al significado de los edificios. Según la teoría de Rem, en sus comienzos los rascacielos se edificaron para albergar vida. La idea era contener a los habitantes para contribuir al desarrollo de la ciudad. Yo creo que en este sentido nuestro edificio combina las teorías del nuevo urbanismo y las del antiguo. Según las ideas tradicionales, los edificios se construían con la intención de que todo ocurriese en su interior. Y además formaban parte de la vida urbana. Nuestro edificio estará en funcionamiento 24 horas al día, 7 días a la semana. Trabajarán en él 10.000 personas del equipo televisivo y miles de visitantes acudirán a verlo todos los días. Ante tal magnitud, se recuperarán de inmediato actitudes y conceptos que ya se habían olvidado. Pasarán a ejercer otra vez un papel muy importante. Todavía no sabemos si nuestros objetivos son o no políticamente correctos. Hay muchas cosas que aún no sabemos, aunque participamos activamente en el proceso de la transformación global y tratamos de hacerlo lo mejor que podemos. Kulas cree firmemente que puede contribuir a la expansión de la televisión china de un modo u otro, pero no pierde la perspectiva. Desde luego no es ningún ingenuo. Es cierto que su arquitectura puede contribuir al desarrollo de la CCTV. Ha aportado algo novedoso porque no se centra únicamente en el edificio, sino en la estructura de la televisión china. Por otro lado, Rem Koolhaas piensa también en el futuro y no ha olvidado la urbanización de la televisión digital. Es un idealista, pero no un ingenuo. ¿Se ha convertido la arquitectura en cómplice de una dictadura totalitaria, tal y como dicen los críticos de Koolhaas? La forma del edificio no permite entrever nada de eso. Koolhaas recoge las ideas representadas en la embajada holandesa, el edificio, la caja, y cuelga su diseño del espacio. La apariencia exterior es su forma de hacer una promesa. Es un retorno a la arquitectura humanista, precisamente en un momento clave, pues acepta un encargo de un régimen que en realidad es una dictadura. Con cierta ironía, recuerda con énfasis que ya no conserva ninguna ilusión. La sala de control es una versión moderna del panópticon. El diseño del terror. Lo más interesante de la arquitectura es que nos ofrece muchas razones para ser modestos, porque podemos fallar en muchas ocasiones. Rem está descubriendo que China cada vez se parece más a Estados Unidos.
Antes uno viajaba a Oriente para empaparse de otras influencias, pero ahora ir a Oriente no es muy distinto de ir a Occidente. En China hay otros problemas y restricciones. Puede que allí no haya consejos de administración privados, pero hay comisiones políticas muy similares y son las que toman las decisiones. Hay diferencias culturales, eso es evidente, pero al final la realidad no es tan distinta. Por ese motivo creo que Rem Koolhaas debería replantearse su optimismo hacia Oriente y también su pesimismo hacia Occidente. Estamos empezando a darnos cuenta de que se trata únicamente del entorno que rodea al mundo. Los proyectos deben ajustarse a la situación de cada persona y eso no es sencillo. No existe un país ideal donde edificar. Todos tienen limitaciones y problemas. Y todos imponen restricciones que nos parecen innecesarias. Pero ahí están.